Ella tenía un don natural. Su voz era un portento. Su voz era un portento. Anatómicamente ha tenido que ser una privilegiada. Y eso, sumado a su sensibilidad, porque ella era lo que diríamos ahora hiperestésica, sentía todo con mucha intensidad. Ella le gustaban las baladas. Algunas personas que la conocieron dicen que ella empezó siendo baladista, que no era folclorista al principio, pero uno escucha a Gladys cantar Alfonsina y el mar y pese a la calidad de esta grabación casera, podemos decir que su interpretación es equiparable a la de Mercedes Sosa y a ratos superior, porque los matices de Gladys son un poco más amplios que los de Mercedes Sosa. Así, de ese nivel estamos hablando. Una cantante que llamó la atención de un productor argentino cuando estaba en México y le organizó una gira inmediatamente, que empezaba en México, continuaba en Buenos Aires, seguía en Santiago y así sucesivamente. Pero ella tuvo que decir que no. Raúl Otero Reitz es el poeta mayor de Santa Cruz, ¿no? No sé yo, modernista, romántico, como quieran llamarlo, pero voz esencial en Bolivia, un gran poeta. Letras de Hernando Zanabria, música de Gilberto Rojas. Entonces estamos hablando de la conjunción de grandes letristas con grandes poetas. Entonces, y ponerle la voz de Gladys, y ahí tenemos la explicación de por qué los 50 fueron la década de oro de la música cruceña. Ella estaba en Nueva York y, bueno, siempre era elegante, ¿no? Le gustaba estar bien peinada, bien vestida, como corresponde pues a alguien que se va a presentar en un escenario, ¿no? A una cantante en su nivel. Y quiso comprarse zapatos y iba caminando por la Quinta Avenida, en Nueva York, y entra a una tienda y pregunta por zapatos. Y le dice, voy a... ¿cuánto calza? Y le dicen 33. 33, es un zapato chico, él tenía el pie chico. Y 33. Y cuando la llevan, la llevan a la sección de calzado infantil. Estos gringos me llevaron a la sección de calzado infantil. Dicen que la técnica que usaba para cantar nunca fue igualada y que su voz en consecuencia fue inigualable. Conocida como la embajadora de la canción boliviana, Gladys Moreno es, sin duda alguna, la voz más importante que ha dado a luz Bolivia. Hoy hablaremos sobre ella. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Y bueno, para contar la historia de la vida de Gladys Moreno, ¿quién mejor que su biógrafo, el reconocido periodista cruceño Javier Méndez, periodista, escritor y docente universitario también, entre sus cualidades y sus aptitudes? Estoy con él. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar en La Máquina de Escribir. Qué bien, Javier, me alegra mucho que hayas aceptado conversar conmigo sobre algo tan bonito, tan interesante. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento llega la invitación para poder dedicarte una parte de tu tiempo a escribir este libro? Bueno, ya desde la época de periodista en El Deber, cuando escribía en el suplemento cultural, ya había hecho algunas notas sobre Gladys Moreno, nada muy profundo, por supuesto, pero en algún momento llega la invitación para acompañar una charla con Ana Carola Tomelik, la hija de Gladys Moreno. ¿Eso cuando estabas todavía en el periodismo? Okay. Era periodista cotidianamente, con Armando Tercero, líder de los Cambistas, compositor e intérprete, con Edson Hurtado, y estaba yo participando en esa mesa. Por supuesto tenía más preguntas y dudas que certezas. Armando contó muchos detalles interesantes sobre
sobre Gladys Moreno, Ana Carola también, y hasta entonces ya se había cumplido una profecía paterna de los años en que yo escuchaba mucho rock. Y me dice mi padre, en algún momento vas a volver al folclore. Y así fue. Durante sus últimos años compartimos mucho folclore con él. El Carretero Enamorado era una de sus canciones favoritas, siempre la cantaba por las mañanas. Entonces, la voz de Gladys Moreno en la casa siempre estuvo presente, así como muchas otras canciones folclóricas. Con sus discos y todo aquello. Tenía él algunos discos, ya. Yo conseguí otros, porque en mi casa había una disquera. ¿Ah? Sí. ¿En Camiri? En Camiri, justamente Discolandia. Ah, ya. Entonces nos hicimos amigos con la encargada de la disquera y me pasaba todos los discos. Algunos los grababa, otros no, en cassettes. Entonces fue un acompañamiento constante junto con la música de Charly García, de Silvio Rodríguez, de Deep Purple, Gladys Moreno, Pink Floyd, etc. Entonces, cuando Edson Hurtado, años después de todo esto, me dice, va a ser una biografía de Gladys Moreno, y no dudé en escribirla, ¿no? Y así empezó, con esa invitación, la elaboración de este libro, que es parte de la biblioteca biográfica de la Fundación Cultural del Banco Central, ¿no? ¡Qué bien! Hay como 30 y pico títulos, este es uno de ellos. Y bueno, están nombres como Lorgio Vaca, Huracán Ramírez, el mayor poeta para niños boliviano, que es un tarijeño, Óscar Alfaro, una de las voces elementales y gigantescas de Latinoamérica, no solo de Bolivia. Entonces es una colección valiosa y es un honor para mí formar parte como autor, es decir, como amanuense en realidad. Qué bien, Javier. Ahora, ¿es tu primer libro en formato de biografía? Es el primero en formato de biografía. Ya. Hay uno que no llegó a publicarse nunca, pero eso es una historia distinta. Ya. ¿Ya? ¿De la vida de alguien también? Es sobre la vida de alguien también. Ya. No es muy conocido, respondía también a motivaciones políticas, pero no se publicó y creo que no se va a publicar. Bueno. ¿Y no querés hablar de él? No, en este momento no vale la pena. Está muy bien. Ok, entonces, ¿cómo es que se organiza un escritor para escribir la biografía de un personaje? Es decir, ¿cómo es que busca una metodología, ve sus entrevistas, sus documentos? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue este trayecto? Ya. A veces viene una revelación, ¿ya? Y esa revelación vino dada por el oficio periodístico. Porque por esos azares del oficio estuve presente en la sesión de consejo en la que se restituyó la pensión vitalicia a Gladys Moreno. ¿Eso ha debido ser a finales de los 90? Sí, exactamente. Hay que decir que esa pensión fue gestionada por una cantante, Elvita Quintela, si bien no se la menciona en este libro, pero fue porque considero que esto también es una obra en progreso. Hay más fuentes por consultar. Claro, seguro. Hay algún dato que revisar, seguramente, ¿ya? Porque al escribir una vida, acerca de una vida, surgen fuentes de memoria que aún se pueden explotar. Entonces, parte de esa organización metodológica fue una revelación. Y yo dije, tengo que empezar narrando ese episodio, esa sesión de consejo. Eso lo tenía decidido. Después la estructura, porque esto es una crónica, la estructura temporal, crónica, es decir, apegada al tiempo, te la va dando la misma línea de tiempo. Sin embargo,
ahora que me preguntas, y por primera vez me preguntan eso, creo yo que en el periodismo ocurre como con la poesía. La poesía básica dice, el periodismo cotidiano informa. Ambos dicen. Ahora, el periodismo más profundo y la poesía que va madurando ya van mostrando, explicando. Pero hay una poesía que es esencial y hay un periodismo que es urgente. Ambos contagian. Ambos contagian. Entonces, yo no sé si este libro, si estas palabras contagian. Aspiran a eso. Aspiran a hacer como el periodismo urgente, algo que hay que conocer. Sí. O por lo menos como una fuente inicial. No porque se trate de una obra exquisita literariamente hablando y porque al público no le importa si vos has puesto mucho o poco esfuerzo. Así es. El público es cruel, te va a leer y si no le gusta va a pasar de página y finalmente lo va a dejar de lado, como ocurre con la poesía. Entonces, la confianza que tengo yo en este trabajo se remite a las fuentes. Perfecto. Y entre las fuentes, por ejemplo, está una que me ayudó a ambientar. Una de los requisitos técnicos, si se quiere, para elaborar una crónica o elaborar una historia o una biografía es la ambientación. Don Marcelo Araúz me ayudó con esa ambientación. Le hice una entrevista, por supuesto no le dije yo, don Marcelo, ayúdeme a ambientar. Me puse a charlar con él. Me puse a charlar con él y como toda crónica, ¿no? Como toda pieza periodística, se realiza caminando mucho, sentándose mucho y tecleando mucho. Bueno, entonces él pintó cómo era la Santa Cruz de mediados de los años 50, ese ambiente políticamente tenso en el que se luchaba por la regalía del 11% y por el agua. Entonces comenzó a ambientar con detalles de la ciudad. También, ¿no? Exactamente. Entonces Gladys apoyaba esos movimientos. Ya como veinteañera, ella nace el 33, comienza a cantar jovencita, 14, 15 años, comienza a cantar en la Radio Electra. Y bueno, los 20 y pico años la encuentran ya madura y apoyando estos movimientos cívicos, pasando comida, pasando agua a quienes estaban en esa lucha. ¿No? Entonces ahí empieza la relación de una Gladys comprometida con su pueblo. Todo esto lo cuenta Ana Carola y lo cuenta con mucha vehemencia, con una oralidad que resulta un deleite. Ana Carola, la hija. Ana Carola, la hija, sí. La única hija. La única hija. La única hija. Hay una hija biológica y hay un hijo afectivo que es Gringo Ewes. Entonces, Ana Carola va contando todo eso y yo me considero un amanuense. Yo la considero coautora de este libro porque yo he ido poniéndole letras a las palabras de ella y a las de los demás también. Y otras fuentes que han ido surgiendo en el camino, caso Jorge Gil, por ejemplo, investigador de la música oriental. Él se dio una entrevista con Óscar Aguilar, que fue el que llevó a Gladys a Brasil para grabar uno de sus discos. Y así sucesivamente, Gringo Ewes también. Gente que al escuchar el nombre de Gladys Moreno abre las puertas y abre su corazón. Entonces, creo que esa es una de las virtudes de Gladys. Ahora hablemos de ella. Ya. Quiero que me hables de ella. Ya. Decía yo que Gladys abre las puertas y abre los corazones porque cuando ella cantaba se vaciaba cantando. Enflaquecía cuando cantaba. Eso vi por ahí. Sí. Perdía peso al cantar. Cantar para ella era un ejercicio extenuante, un ejercicio de amor extenuante que la desgastaba.
¿Y eso se da en un artista o era algo Yo creo que le sí. pasaba a ella? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la energía que te da el público y la entrega emocional de ella, porque no se trataba solamente de hacer vibrar sus cuerdas vocales, ¿no? Que eran un portento de la naturaleza. Se trataba además de una entrega emocional que ella brindaba al público. Entonces, esa entrega emocional, cantar, poner en voz, en tonos, en melodías, todos esos sentimientos de las canciones, era agotador para ella. No nos olvidemos que detrás de cada canción está el talento de cada compositor. Ese compositor ha tenido que sufrir desengaños, ha tenido que sufrir afrentas, humillaciones, derrotas, triunfos, y todo eso lo ha convertido en canción. Y la intérprete revive todo ese material vertido por el compositor en una canción, la intérprete lo revive. Y eso forzosamente tiene que desgastar. Claro, claro, es un esfuerzo porque tiene que responder, ¿no? Responder con responsabilidad a lo que se ha escrito, ¿no? Exactamente. Con tanto esfuerzo. Sí, por eso ella no escogía, no cantaba cualquier canción, ella escogía. No seguía criterios comerciales para confeccionar o decidir qué canciones entraban en un disco. Seguía motivos del corazón, motivos del corazón. Por eso cuando a ella le piden definir su voz, dijo de una manera sencilla y magistral que su voz era amor. Entonces, cuando el amor se regala, se vierte, bueno, supongo que la intérprete no se vacía emocionalmente, pero físicamente sí. Ajá. Ahora, todas esas características o cualidades que vos has encontrado en esta mujer, en esta artista, es por eso que dicen que es inigualable, que su voz fue inigualable, inimitable. ¿Es por ese motivo? Creo que hay artistas que son capaces de brindarse energética y sentimentalmente con la misma intensidad que ella, ¿sí? En muchos géneros además. Pero ella tenía un don natural. Su voz era un portento. Su voz era un portento. Anatómicamente ha tenido que ser una privilegiada. Y eso, sumado a su sensibilidad, porque ella era lo que diríamos ahora hiperestésica, sentía todo con mucha intensidad. La gente decía era nerviosa, pero yo creo que era hiperestésica, sentía todo con mucha intensidad. Entonces, esas dotes naturales sumadas a su talento y a su entrega la hacían inimitable, al punto de que don José René Moreno, su primo, compositor también, ¿no?, tuvo que presentarla alguna vez antes de un concierto, y no sabía qué es lo que iba a decir. No sabía, no le salían las palabras, cómo describirla y cómo presentarla. Y mientras él subía al escenario, tuvo una especie de epifanía, una revelación, y dijo: Argentina tuvo un Carlos Gardel y no se va a repetir esa voz en 300 años. México tuvo a Jorge Negrete y no se va a repetir esa voz en 500 años. Bolivia tiene a una Gladys Moreno y esa voz no se va a repetir en un milenio. Terminó de decir eso y la gente estalló en aplausos, ya no lo dejaron hablar. Y el discurso quedó concluido, ¿no? Perfecto. Qué increíble. Entonces, creo que ese discurso breve de don José René Moreno Kreidler define la admiración merecida que tiene Gladys. ¿Por qué se retira tan pronto? Digo porque creo que se retira
¿En los 80, 90? Sí, y 20 años después fallece, ¿no? Sí, se retira, bueno, por varios motivos, ¿no? Ella le costó embarazarse, tuvo 4 embarazos naturalmente interrumpidos, y claro, en ese momento deja de cantar cuando se entera de que está embarazada, un momento. Cuando muere su papá, ya, también estuvo alejada de los escenarios. Se retira también cuando recibe el Cóndor de los Andes, ahí anuncia su retiro, pero ya porque ella se sentía cansada, agotada, ¿no? Emocionalmente cansada. Por supuesto, el amor también, cuando se casa, se aleja un poco de los escenarios. Y estamos hablando de 3 ocasiones. Y la cuarta, que fue la definitiva. Ella canta por última vez en 1987 con Zulma Yugar. Hay un registro, de los pocos registros en video, está esa presentación en Cochabamba, ¿no? ¿En el 87? En el 87, sí, pero digamos que no fue un retorno oficial, ella ya estaba retirada. Porque casi 20 años después se va, ¿no? Sí, ella fallece justamente el mismo día que cobra la pensión vitalicia y comienza a sentirse mal. Tenía un problema, diabetes, y bueno, esa enfermedad afecta el corazón, ¿no? Entonces, tenía algunos problemas cardíacos y comenzó a sentirse agitada y muere ella acompañada por su esposo. Y después de que ella se retira, ¿concede entrevistas? No hacía vida pública, ¿no? Bueno, esta es una cuestión ambivalente. Ella, habituada a estar rodeada de gente, a sentirse querida, a sentirse casi idolatrada, con toda justicia, sentía que podían quererla más. No nos olvidemos también que hay una cuestión crematística en esto, una cuestión que tiene que ver con el dinero. Sería justo que ella reciba por cada ingreso a Spotify un porcentaje, ¿no? O que los herederos reciban. Claro. Pero ella firmó un contrato que la amarró, un contrato para interpretar sus canciones, y ahí acababa todo. Ella no podía grabar otra vez esos temas por contrato, ¿no? ¿Nunca más? Nunca más. Podía grabarlos pagando una multa muy onerosa, y las canciones también, los derechos estaban ya cedidos, entonces había un candado ahí contractual. Bien, entonces en esos años de retiro era poco lo que le llegaba de las canciones. Bueno, nada, prácticamente. Por eso es que se gestiona esta pensión vitalicia. Bien, así que concedía entrevistas, hablaba, pero ya no quería contactarse mucho con la gente. ¿Nunca la buscaste? Más allá, no, para entrevistarla. No, porque otros colegas ya la habían buscado. Robin Peredo, por ejemplo, la entrevistó, y así otros, ¿no? Entonces, yo leía esas entrevistas, algunas de esas están en el libro. Ya. Hay fotos de esas entrevistas. Aquí hay una justamente, la de Robin Peredo, junto a su nieta, ¿En qué Anaí. año? No figura el año. En la década del 90 sí, debe ser, pero ¿no? sí, estamos en el 90. Claro. Por el diseño estamos en el 90. Sí. Entonces, aquí sí, Correo del Sur, por ejemplo, no dice la fecha también, sí, el 1989. Ah, esa es más antigua, pero esta debe ser de los 90, ¿no? Esta es de los 90, sí, por el diseño. Sí. Y esta es Cobertura Cultural, el suplemento que luego se llamó Brújula. Bien. Ahora, me has contado de la sensibilidad que ella tenía en Santa Cruz y cómo se identificó con las luchas cívicas. ¿De qué origen es ella en Santa Cruz? ¿De qué segmento social era Gladys Moreno? ¿Cómo fueron sus inicios, su infancia, su adolescencia, su juventud? Bueno, ella es cruceña, nació
justamente el año en que empezaba la Guerra del Chaco, el año 33. Yo juego con esa idea y digo, bueno, la Guerra del Chaco tocó el territorio cruceño especialmente. Y bueno, ya que estos dos países han decidido empezar una guerra, yo me imagino a una deidad regalándole una voz para dulcificar un poco esa conflagración, el dolor. De ahí que Infierno Verde, por ejemplo, que habla de la Guerra del Chaco, se convirtió en la versión definitiva en la voz de Gladys Moreno. Por supuesto, hubo otras intérpretes, ¿no? Ella era una niña recién nacida cuando empezaba la guerra. Parte de su infancia transcurre en La Paz. Transcurre en La Paz. El papá militar destinado en ese lugar, ella vivía en la casa de una tía. Y pasaba gran parte de sus mañanas escuchando la radio. No nos olvidemos que el año 33 nace Radio Illimani, por supuesto, entre otras cosas, como un instrumento también de propaganda, porque la radio era el medio de comunicación por excelencia en esos años. Entonces, ella escuchaba Radio Illimani, escuchaba guaños, escuchaba cuecas que cantaban las hermanitas Cardona. Estamos hablando de 9 años de edad, bien pegada a la radio. Y algunas veces, por supuesto, no iba a clases por escuchar esas canciones, ¿no? Ella siempre era un poco díscola, un poco rebelde. Y para entonces ya la habían descubierto, cantaba en los coros del colegio alemán, del colegio inglés británico. ¿En La Paz? En La Paz. Y en un cumpleaños de su papá, acá, canta ella y su papá se da cuenta de que tiene un talento extraordinario. Canta en la radio Electra, año 48, en Santa Cruz, y no había lugar donde no quisieran escucharla. Se hizo famosa. Jovencita. Y claro, después viene el contrato en la Pascana, cantaba ella en la entonces Pascana, acompañada por su mentora, Amalia Caro, al piano, ¿no? Amalia Caro fue una de las personas que influyó en su formación musical. Sí fue autodidacta, sí practicaba sola. Ella decía que no había estudiado música, que no podía reconocer un re de un do, de un la. No estudió música. No estudió música, pero hay que creerle a medias. ¿Ya? Estamos hablando de Gladys. Entonces, porque tuvo una mentora además, ¿no? Tuvo una mentora. Profesional. Sí, profesional, pero hay registros de las letras de las canciones con la clave en la que ella debía cantar, anotadas esas páginas de su puño y letra. Ya. Esto se canta en tal clave, esto se canta en tal clave. Entonces, ¿cómo es que no entendía? ¿No? ¿Cómo es, doña Gladys? Que usted no entendía. ¿Y cómo es que no practicó vocalización? Porque cuando ella va a grabar a Brasil, en el año 60 y pico, 61, los brasileños le preguntan, ¿y esa dicción? ¿Hay escuelas de dicción en Bolivia? Ella dice, no, mi voz es natural, mi voz es salvaje. Porque los brasileños entendían todo lo que ella decía cuando cantaba, ¿no? Entonces ella insistía en la vocalización, decía que había que masticar las palabras al cantar. Así que, bueno, entonces hemos repasado, me he saltado a su edad ya madura como cantante, pero esa fue su infancia, ¿no? Una niña precoz, descubrió su talento y el resto disfrutó su talento desde temprano. Era una chica díscola, me gusta compararla con su hermano, Oscar, estudioso, serio, y ella más inclinada a las peleas, más inclinada a la travesura, al juego, ¿no? Rebelde. Su estudioso hermano, siempre preocupado por el examen que había al día siguiente o a los 2 días,
estudiando y ella jugando, se quejaba. El hermano decía, Gladys me está haciendo bulla, no me deja estudiar. Y Gladys decía, pero deja que estudien los burros, ¿no? Así que así era ella, ¿no? Qué bonito. Sí, esa era su infancia. Ajá. Así fue su infancia. Ahora ella salió del colegio, entró a la universidad o se dedicó al canto. Sí, ella estudió en la Gabriel René Moreno, fue secretaria ejecutiva. Todavía estamos hablando cuando ella nace de una ciudad de 25.000, 26.000 habitantes, un pueblito, ¿no? Arenoso, polvoriento, ignorado, pequeño. Entonces, patriarcal, obviamente, claro, como sigue siendo. Y, por supuesto, la mujer tenía otro lugar, otra valoración en esa época. Gladys fue una pionera en ese sentido también. Estudió secretariado ejecutivo en la Universidad Gabriel René Moreno, trabajó bastante tiempo. ¿Ejerció entonces? Ejerció, sí. Y pedía permiso para ir a cantar en algunas ocasiones, ¿no? Pedía permiso. Tenía una consultora con su esposo, ella colaboraba con él, ambos colaboraban, por supuesto, según cuenta Ana Carola. Así que fue una mujer dedicada a su profesión académica, a su profesión como artista, a su papel de madre y esposa, y además de líder en un mundo artístico dominado por varones. ¿Así? O sea, ¿estamos organizados? Más que organizados, ella imponía su personalidad, ¿no? Su personalidad y la solvencia de su arte, para resolver incluso algunas cosas entre sus compadres, ¿no? Tenía muchos compadres artistas. ¿Así? ¿No? Claro. Sí. Claro, porque era su círculo, ¿no? Era su círculo, claro. Ahora, ¿ella era bohemia? Por la música, me imagino, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bohemia en el sentido de compartir con la gente, bohemia en el sentido de brindarse emocionalmente. Todo bohemio es un romántico, y todo romántico le gusta la nostalgia. El sentido romántico no tiene solo que ver con el amor, sino también con la nostalgia, el desamor, el verdadero romántico casi que le gusta sufrir, digamos, ¿no? No creo que ese sea su caso, ¿verdad? Pero tenía muchos rasgos de ese romanticismo del siglo XIX. ¿Ella compuso también? Ella era intérprete, no componía, pero escogía sus canciones, ¿sí? Siguiendo los dictados del corazón, ¿no? Como dije. Así que, ¿y cuáles fueron, es decir, tenía un compositor en especial o ella veía un abanico y de ahí seleccionaba? ¿Cómo era? Porque los artistas a veces tienen un solo compositor o solamente dos, digamos, ¿no? ¿Cómo era? Me parece que no, porque hubo mucha gente que compuso. Ella cantó las canciones, por ejemplo, de Jorge Luna, ¿no? Con letra de Raúl Otero Reiche. Tenemos Alma Cruceña, cantó. Me quiero detener en esta canción. Sí. Ella consideraba que ese era el verdadero segundo himno cruceño. Alma Cruceña, de Jorge Chapi Luna, con letra de Raúl Otero Reiche. Raúl Otero Reiche es el poeta mayor de Santa Cruz, ¿no? No sé yo, modernista, romántico, como quieran llamarlo, pero voz esencial en Bolivia, un gran poeta. Letras de Hernando Zanabria, música de Gilberto Rojas. Entonces estamos hablando de la conjunción de grandes letristas con grandes poetas. Entonces, y ponerle la voz de Gladys, y ahí tenemos la explicación de por qué los 50 fueron la década de oro de la música cruceña, ¿no? Además, esa música se escuchaba mucho en el altiplano, y eso venía desde mucho antes, ya los ritmos, gracias al desplazamiento de las tropas desde la independencia, ¿no? Cada tropa viajaba con su banda de música,
¿no? Su director, que a veces componía. Entonces, al desplazarse por diferentes lugares, llevaban parte del repertorio de un lugar a otro. Entonces, Chapiluna, por ejemplo, herido en la Guerra del Chaco, se quedó un tiempo en Santa Cruz. Y ahí quedó contagiado de Taquirari, contagiado de carnaval. Y compuso, ¿no? Entonces, Chapiluna luego estuvo como director de programación en Radio Illimani. Así que él tocaba, él seleccionaba las canciones que se iban a difundir en la radio y de vez en cuando asistía a las guitarreadas convocado por Germán Bush, el presidente. Ya. Así que, bueno, Susano Azogue, también un hombre cruceño muy sensible que también dirigió una banda en la época de la Guerra del Chaco, también, ¿no? También. Entonces, ahí creo que he mencionado como 5 compositores y letristas, ¿no? Sí, sí. Da para otro libro todo eso. Percy Ávila, el camireño, también excelente compositor, ¿no? Entonces, tuvimos una conjunción de demasiado talento. Sí, en esa época. Y la difusión musical a cargo de la radio en toda Bolivia, ¿no? Sí, sí. Se conjuncionaron los astros, digamos, ¿no? Sí. Ahora, ella también no solamente interpretaba folclore nacional, ¿no? También gustaba de otros ritmos, ¿no? Vals. Sí, ella le gustaban las baladas. Algunas personas que la conocieron dicen que ella empezó siendo baladista, que no era folclorista al principio, y se explica porque cuando ella canta, por ejemplo, Alfonsina y el mar, que no está en grabación, no está grabada, hay un registro muy casero, pero uno escucha a Gladys cantar Alfonsina y el mar y pese a la calidad de esta grabación casera, podemos decir que su interpretación es equiparable a la de Mercedes Sosa. Y a ratos superior, porque los matices de Gladys son un poco más amplios que los de Mercedes Sosa. Así, de ese nivel estamos hablando. Una cantante que llamó la atención de un productor argentino cuando estaba en México y le organizó una gira inmediatamente, que empezaba en México, continuaba en Buenos Aires, seguía en Santiago y así sucesivamente. Pero ella tuvo que decir que no. No fue a la gira internacional. Claro, porque estaba ya comprometida. Ah, ya, estaba de novia. Estaba de novia, entonces tuvo que elegir, ¿no? Entonces tenemos ahí nuevamente los papeles de madre, esposa, artista. Tenía ella de alguna manera que armonizarlos, ¿no? Alguna vez dijo que estaba cansada de subir y bajar de los aviones y de tener una vida familiar, pese a la compañía constante de su esposo y, bueno, de su hija. La vida familiar estaba, no digo descuidada, ¿no? Pero tenía un margen de tiempo menor. Ya. Así que ella tenía que armonizar todos esos tiempos. Entonces no fue a la gira. No fue a la gira. Entiendo, sí, que ha cantado en escenarios en Estados Unidos, ¿no? Estuvo en Estados Unidos, sí, en Naciones Unidas, estuvo hacia los años 70, más o menos. Rolly Aguilera fue una de las personas que la llevó, cantó allá para el público boliviano y supongo que estadounidense también, muy ovacionada. Y hay una anécdota de ese viaje, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cuál? A ver. Ella estaba en Nueva York y, bueno, siempre era elegante, ¿no? Le gustaba estar bien peinada, bien vestida, como corresponde pues a alguien que se va a presentar en un escenario, ¿no? A una cantante en su nivel. Y quiso comprarse zapatos y iba caminando por la Quinta Avenida, en Nueva York, y entra a una tienda y pregunta por zapatos. Y le dice, voy a... ¿cuánto calza? Y le dicen 33.
33, es un zapato chico, tenía el pie chico. Y 33. Y cuando la llevan, la llevan a la sección de calzado infantil. Estos gringos me llevaron a la sección de calzado infantil. ¿En serio supiera 33? Si supiera 33. 34, digamos, si no me equivoco. La memoria me puede... ¿Y cuál era su talla, su medida? No sé cuánto medía. 1,60 m menos, ¿no? Supongo, la verdad que ese dato no lo tengo, pero se puede averiguar. Sí. Pero el pie era más chico de lo que correspondía a una persona de su estatura. Entonces le costaba conseguir zapatos. Porque alguna vez vi que pusieron un museo y había algunos vestuarios y zapatos. Sí, ¿no? Sí. Ahora mismo se ha reabierto la casa de Gladys Moreno, Casa Gladys, en la calle Murillo. Hay un pequeño, no sé cómo llamarlo, café, pero Ana Gutiérrez lo administra, una gestora cultural muy inquieta, y ella ya ha organizado 2 eventos, un conversatorio, por ejemplo, sobre Gladys Moreno, con Gringo Ewes, con Ana Carola en persona. También se ha presentado recientemente el video documental que grabó Roberto Dotti en su momento, y así otras actividades que supongo van a tener como cobijo la casa de Gladys. Y en ese lugar hay algunos de sus efectos personales en lo que fue la sala. Está su vestido de novia. Ah, caramba. Sí, se lo puede ver. Hay un velador, están varios efectos personales. Creo que hay un par de zapatos. Me voy a fijar. Y está su Biblia. Está su Biblia. ¿Ella era católica? Sí, bastante católica. Ella rezaba el rosario frecuentemente, ¿no? Ajá, frecuentemente. Entonces era bien católica. Sí, bien católica. Se juntaba con sus amigas y lo hacían también. Así que habría que ver, ¿no? La intención, me dicen, es llevar más objetos de Gladys a su casa. Seguir rescatando más. Claro, algunos están en el restaurante de Javier Rivera, algunos de esos objetos. Están la cama, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, la casa en algún momento estuvo ocupada por una institución estatal, ahora ya no, por eso los objetos estaban fuera. Sí, recuerdo haber visto cuando estaba en una institución estatal algunos objetos de ellas. Ajá, sí. Así que... Bien, qué bonita conversación. Dicen que los biógrafos no solo escriben una biografía, sino que se quedan en el transcurso del tiempo indagando siempre sobre la vida de su personaje. Me imagino que vas a continuar. Fatalmente sí, porque no lo vas a poder dejar. No se puede porque, bueno, una por digamos, responsabilidad profesional. Entonces hay como 8 fuentes más para entrevistar. Recientemente entrevisté a una, ya con un libro publicado, entrevisté a Elvita Quintela, y ella me contó estos detalles sobre la gestión de la pensión vitalicia, y bueno, algunas otras personas más con las que pude conversar, que me han ido contando cosas pequeñas, a ver qué más aparece. Seguro que van a seguir apareciendo más detalles sobre la vida de Gladys. Qué bien, Javier, te agradezco mucho haber compartido este espacio con estos datos y detalles que la gente se olvida o que la gente joven no la conoce, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No, un gusto para mí, Gisela. Yo creo que la gente joven la conoce, pero no sabe quién es. Entonces, a todos ellos yo les lanzo la profecía. Escuchen lo que estén escuchando, en algún momento van a volver al folclore. Y si están lejos, van a llorar escuchando a Gladys. Se lo garantizo. Qué bonito. Gracias, Javier. Muchas gracias también a usted que ha estado en La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta un siguiente episodio. Exclusiva, tiene la firma de Gladys Moreno en toda ella. ¿Y la hicieron para vos? Sí. Sí, es una pieza única. Y esta chaqueta también es una pieza única. Tiene rosas que a ella le gustaban tanto. Ya. Tiene una parte de la letra de Lunita Camba, de Percy Ávila, el compositor camireño.